Mi nombre es Sabrina Brooks, tengo 35 años y durante una década fui el sustento económico de mi familia. Esa noche que lo cambió todo, había organizado una celebración impecable para el 35 aniversario de bodas de mis padres en un elegante restaurante de Sacramento. Cada detalle fue cuidadosamente pensado para recibir a 50 invitados. Hasta que mi madre tomó el micrófono y sin miramientos, me acusó de ser egoísta por no comprarle un Tesla a mi hermano. El silencio que siguió fue penetrante. Todas las miradas se volvieron hacia mí, mientras mi hermano sonreía, satisfecho con la aprobación de la madre. Yo, humillado, sentí el peso de la injusticia. Después de todo, ella les había comprado una casa de 3 habitaciones valorada en $450.000, había pagado todas las facturas y todavía la trataban como a la villana de la historia. Pero había un detalle crucial que mi madre parecía haber olvidado: era mi casa. Sostuve el tenedor con fuerza, tratando de ocultar el dolor con una sonrisa forzada. Del otro lado de la mesa, mis mejores amigos me animaban con la mirada, alimentando una determinación que empezaba a arder dentro de mí. Olvidaron quién realmente lo mantenía todo unido, pero pronto descubrirían la verdad de una manera que no podrían ignorar. Si alguna vez te has sentido traicionado por aquellos a quienes más querías, si alguna vez lo has dado todo y has recibido ingratitud a cambio, sabes exactamente cómo me sentí esa noche. Pero esta historia no trata solo del dolor, trata de cómo convertí esa decepción en fortaleza. Permítanme contarles cómo me convertí en el cajero automático de mi familia. Con una licenciatura en ingeniería de software, encontré mi camino hacia una empresa de tecnología en Sacramento al comienzo de mi carrera. Los días eran agotadores, semanas de 60 horas, trasnochadas resolviendo problemas de código, plazos implacables. Pero el esfuerzo valió la pena. Antes de cumplir los 30, ya ganaba $150.000 al año. Podría haberlo gastado todo en mí, pero elegí invertir en mi familia. Mis padres estaban en apuros, mi padre, Gerald, dependía de una modesta pensión de su antiguo trabajo en el banco, que apenas alcanzaba para lo básico, mi madre, Francis, nunca tuvo ingresos propios. Quería que tuvieran estabilidad, un hogar digno. Luego, a los 26 años, tomé una decisión que lo cambiaría todo: compré una casa de 3 habitaciones en un barrio exclusivo de Sacramento, valorada en $450.000. Vacié mis ahorros, pero el brillo en los ojos de mi madre cuando entró por primera vez y el emotivo apretón de manos de mi padre me hicieron creer que estaba construyendo algo más grande que los muros, estaba fortaleciendo nuestro vínculo. O eso pensé. Y luego estaba Brice, mi hermano, 5 años menor. A los 22 años decidió ser influencer, viviendo de las apariciones en Instagram. Alquiló un elegante apartamento en el centro por $2.000 al mes y yo, como siempre, pagué la cuenta, creyendo en sus promesas de que pronto funcionaría. Su perfil era un desfile de lujo, playas paradisíacas, ropa de diseñador, aparatos caros, todo pagado por mí. Todos los meses llegaba el mensaje: hermana, estoy apretada otra vez. Transferí el dinero tragándome la frustración, convenciéndome de que familia era sinónimo de sacrificio. Pero los me gusta en sus fotos crecieron más rápido que las oportunidades laborales. Lo peor no fue el dinero, fue la invisibilidad. En las cenas familiares, mi madre deslizaba el dedo por la pantalla de su teléfono, orgullosa de las publicaciones de Brice. Mi hijo va a ser famoso, dijo vibrantemente. Mi padre estuvo de acuerdo y habló de sus grandes planes. Cuando compartía mis logros, como liderar un proyecto que le ahorró millones a mi empresa, escuchaba un distraído: eso es genial, cariño, antes de que la conversación se centrara en la estrella de la familia. Mis contribuciones parecían no existir. Me quedé allí sentado, sofocando el dolor, como si mi única función fuera firmar cheques. Renuncié a mucho más que dinero. Renuncié a las vacaciones, a ascensos que requerirían mudarme a otra ciudad, a sueños personales, a todo para estar cerca de ellos. Mientras mi hermano vivía como una celebridad a mis expensas, yo vivía en un sencillo apartamento de una habitación. Me convencí de que amar significaba poner a los demás en primer lugar. Pero cada sacrificio ignorado cavó un abismo dentro de mí, una ira que enterré en lo más profundo. Mi mejor amigo, mi compañero de trabajo Aaron Hayes, lo vio todo. Ella era mi voz de la razón, siempre dispuesta a escuchar. Una noche entre un café y otro, ella fue directa: Sabrina, te están utilizando. Lo das todo y no recibes nada a cambio. Me desvié diciendo que la familia era complicada,
pero sus palabras resonaron. Señaló que las llamadas de mi madre siempre terminaban con una petición encubierta de dinero y que mi hermano nunca me daba las gracias. «¿No eres su banco?», insistió preocupada. Me reí, pero la verdad dolía. Hoy lo veo claro, esa casa, esas cuentas pagadas, los caprichos de mi hermano, todo eso me costó años de vida, sueños postergados. Mi madre solo tenía ojos para el futuro de Brise, ciega a todo lo que yo hacía. Mi padre, con su silencio cómplice, permitió que esto continuara. Mi hermano actuó como si mi papel fuera el de servir. Las advertencias de Aarón fueron el detonante, la chispa que me hizo cuestionarme porque me aniquilaría por quienes ni siquiera reconocían mi valor. 3 semanas antes de esa desastrosa cena, surgió una oportunidad. Una startup liderada por una mujer me ofreció invertir $50.000, un paso audaz que me llenó de anticipación. Era arriesgado, pero prometía un futuro en el que mis decisiones importaban. Analicé el proyecto en mi departamento, imaginando un camino propio. Tenía los recursos, el fruto de años de arduo trabajo, pero eso significaría llevar mis ahorros al límite. Por primera vez sentí que podía y debía priorizarme. Fue entonces cuando mi hermano arrojó todo al aire. Acumuló una deuda de $10.000 en tarjetas de crédito, gastando sin criterio en ropa y accesorios de marca para alimentar su personalidad de influencer. Un acreedor me llamó, suponiendo que yo cubriría la factura. Mi estómago se revolvió. Cuando lo enfrenté, su respuesta fue desdeñosa: «¿Puedes pagar, hermana?». Ese tono de superioridad, como si mi dinero fuera suyo por derecho, me hizo hervir de ira. No era solo la deuda, era la forma natural en que esperaba que yo corrigiera sus errores, sin siquiera pestañear. Al día siguiente, mi madre llamó. Ya sabía lo que vendría. «Tu hermano está en problemas, Sabrina. Necesitamos que pagues esta cuenta». La familia ayuda a la familia. Sus palabras dolieron como una bofetada. Intenté explicarle sobre la startup, sobre mi futuro, pero ella me interrumpió: «Tú tienes el dinero. No seas egoísta». Esa palabra, egoísta, ardía como ácido. Después de años de entregarme, ahora yo era el villano por querer algo para mí. Mi voz temblaba cuando respondí, pero una cosa era segura: esta vez las cosas serían diferentes. Estaban a punto de descubrir el verdadero costo de subestimarme. Fomentó una determinación que ya no había manera de contener. Ese espectáculo de ingratitud bajo las luces parpadeantes había sido la gota que colmó el vaso. Ya no se trataba de dinero, se trataba de respeto. Y merecía mucho más que migajas de reconocimiento tiradas entre acusaciones públicas. A la mañana siguiente, mientras se calentaba el café en la cocina, abrí la carpeta con los documentos de la casa. Mis dedos se deslizaron sobre el contrato, sobre la firma que años antes había colocado allí con tanto orgullo. Para ellos había pensado en ese momento. Para mantener unida a la familia. Pero la unidad no se mide en techos y paredes. La unión se construye con reciprocidad, entendiendo que el amor no es un cheque en blanco que se llena a voluntad. Y habían roto ese cheque hasta que no quedó nada, ni siquiera la dignidad de preguntarme antes de exigir. El teléfono vibró sobre la mesa. Era mi madre. Su nombre apareció en la pantalla como una advertencia, un último intento de hacerme retroceder. Respiré hondo antes de responder, sabiendo ya lo que se avecinaba, el tono dulce y empalagoso que precedía cada manipulación, la voz temblorosa de la víctima cuando me atrevía a decir que no. Pero esta vez, cuando empezó: «Sabrina, amor, tu hermano está tan enojado contigo», la interrumpí. Con una tranquilidad que ni siquiera sabía que poseía. «Mamá, ya es suficiente». La palabra cortó el aire como una espada. «Ya basta de tratarme como si existiera solo para apoyar tus caprichos. No más humillarme delante de todos. No actúes más como si mi dinero fuera tuyo por derecho». Silencio. Un silencio tan denso que se podía sentir la conmoción al otro lado de la línea. Entonces se le cayó la máscara. «¿Cómo te atreves?». Su voz se elevó aguda, ofendida. «Después de todo lo que hicimos por ti. Te criamos, te educamos y ahora te das la espalda». Cerré los ojos, pero no por debilidad. Fue para dejar constancia de ese momento, la prueba de que, para ella, el amor era moneda de cambio. Y ya no estaba dispuesto a pagar el precio. «Tú me creaste, sí». Mi voz ya no temblaba. «Pero me hice adulto.
Fui yo quien construyó mi carrera, quien ahorró cada centavo, quien renunció a mis sueños para apoyar los tuyos. ¿Y sabes lo que obtuve a cambio? Un hermano que me avergüenza en público y una madre que me llama egoísta por querer respirar. Intentó interrumpirme, pero yo continué implacable. Es mi casa. Es mi dinero. Y a partir de hoy, así es mi vida. Una pausa. Tienes 30 días para buscar otro lugar. El grito que vino después era predecible. Amenazas de que arruinaría la familia, que mi hermano no volvería a hablarme nunca más, que me recordarían como la hija ingrata. Pero por una vez esas palabras no dolieron. Sonaban como lo que siempre fueron, la desesperación de alguien que ha perdido el control. Colgué el teléfono y miré por la ventana. El sol de Sacramento brillaba sobre la ciudad, indiferente a los dramas humanos. Allí, entre los rayos de luz que danzaban en el suelo, vi algo que no había visto en años, un futuro que era solo mío. No un futuro condicionado a la aprobación o sacrificado en nombre de un amor que solo fluía en una dirección. Un futuro donde por fin podría ser protagonista. Y por primera vez en mucho tiempo sonreí. No una sonrisa forzada para soportar otra cena tensa, sino una sonrisa real, de alguien que acaba de recuperar el control de su propia vida. El abogado llamaría en breve para confirmar los próximos pasos. Mis padres lo intentarían una vez más, quizás con lágrimas, quizás con ira. Mi hermano probablemente desaparecería hasta que volviera a necesitar algo. Pero nada de eso importó. Porque esa mañana, mientras el café se enfriaba intacto, había hecho algo mucho más poderoso que firmar un contrato o transferir dinero, había elegido elegirme a mí mismo. Y esa era una deuda que al final, no le pagaría a nadie. Esa claridad cortante agudizó mi concentración. No fue venganza. Fue supervivencia. La hoja de cálculo brillaba en la pantalla de la computadora, un registro implacable de cada vez que mi lealtad había sido extraviada. Cada línea marcó un momento en el que elegí sus necesidades sobre las mías, convencida de que eso demostraba mi amor. Pero el verdadero amor no requiere que te borres para encajar en el molde de otra persona. Con las palabras de mi mejor amigo todavía resonando en mi mente y la firme guía de John, sentí una ola de confianza recorrer mi cuerpo. Por primera vez en años, la libertad no era un concepto abstracto, estaba a mi alcance, tangible, casi palpable. 3 días después de la gala abrí Instagram y me encontré con la publicación de mi madre. Me mudé a Facebook, donde sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. En un texto largo y dramático me llamó egoísta, traidor a la familia, acusándome de darle la espalda a quienes me criaron. La publicación ya contaba con decenas de me gusta y comentarios de sus amigas, algunas me llamaron ingrata, otras lamentaron su sufrimiento por tener una hija así. Mi pecho se apretó mientras caminaba a través del aluvión de odio de extraños que no conocían mi historia, solo la versión distorsionada que les habían vendido. Luego vi el vídeo de mi hermano en Instagram. De pie en su lujoso apartamento, habló a sus miles de seguidores con una voz llena de fingido dolor: mi hermana me abandonó cuando más la necesitaba. Tiene los medios, pero se eligió a sí misma. Animó a sus seguidores a llamarme a la razón, y ellos obedecieron. Los comentarios se multiplicaron, acusándome de crueldad, de avaricia. Mi teléfono seguía vibrando con notificaciones a medida que su vídeo ganaba más y más vistas. Sus palabras no fueron un grito de ayuda, fueron una trampa pública, calculada para avergonzarme hasta que cedí. La traición me dolió aún más cuando vi que mi tía Bárbara y mi primo Steven habían compartido la publicación de mi madre. Bárbara añadió su propio comentario: hay hijas que olvidan de dónde vienen. Añadió Steven, llamándome desagradecido por negarme a ayudar a mi hermano. Sus palabras dolieron no por la crueldad en sí mismas, sino porque provenían de personas que alguna vez consideré familia, personas en las que alguna vez confié. El linchamiento público se sintió como una campaña orquestada, en la que cada acción amplificaba la narrativa de que yo era el problema. Me quedé quieto, mirando la pantalla, sintiendo el peso de su juicio sobre mí. Mi teléfono seguía sonando con mensajes de amigos, algunos preocupados, otros simplemente curiosos por el drama familiar. ¿Es cierto que cortaste los lazos con ellos?, preguntó uno. ¿Qué está pasando con la publicación de tu mamá?, escribió otro. Cada pregunta era como un nuevo corte, una prueba de que su campaña de desprestigio se estaba extendiendo más allá de nuestro círculo. Por un momento sentí ganas de contraatacar.
Para contarle al mundo todo lo que había dado, años de apoyo, un hogar, sueños postergados. Pero me contuve. Responder solo alimentaría el fuego, arrastrándome al circo público que habían montado. En cambio, recordé las palabras de John, mi abogado. Deje que el aviso de desalojo hable por usted. Y eso es lo que hice. El proceso legal ya estaba en marcha, un paso formal para recuperar la casa que les había comprado. Esa decisión no fue por ira, sino por protección. Sus publicaciones y vídeos eran ruidosos, pero la ley hablaría más alto. Cerré la computadora portátil y elegí el silencio sobre el caos. Y esperé. 10 días después de la gala se envió el aviso de desalojo. El nombre de mi madre apareció en la pantalla de mi teléfono. Su voz era aguda, llena de furia. ¿Cómo te atreves a enviarnos esto?, gritó, refiriéndose a los papeles de desalojo de la casa que yo había pagado. Y después de esos mensajes todavía nos humillas. Ella me exigió que retirara la notificación, acusándome de destruir a la familia. Respiré hondo con el corazón tranquilo. Tienes 2 opciones, respondí con calma. Sal de casa o lo arreglaremos en los tribunales, con todos mis registros financieros. Mis palabras flotaron en el aire, inquebrantables. Ella jadeó y luego colgó. Su ira no fue rival para mi determinación. 2 días después mi mamá, mi papá, mi hermano, mi tía Bárbara y mi primo Steven se presentaron en mi departamento en Sacramento. Estaban todos en mi habitación, con una mezcla de culpa y desafío en sus rostros. Mi madre habló primero con un tono más suave pero igualmente falso. Lo siento si te lastimamos, dijo con un suspiro teatral. Pero las familias se ayudan entre sí. Mi hermano murmuró algo sobre malentendidos. Bárbara y Steven se hicieron eco de despedidas vagas, llenas de medias palabras. Mi padre permaneció en silencio con la mirada fija en el suelo. Sus disculpas sonaron huecas, como un último esfuerzo por mantenerme bajo control. Escuché todo inmóvil. Su presencia solo reforzó mi decisión. Abrí el cajón de mi escritorio y saqué un cheque por $10,000, mi gesto final. Esto es lo último que te voy a dar, le dije entregándoselo a mi madre. Tómalo y sal de mi vida. Sus ojos se abrieron, pero no cedí. He donado más de $100,000 a lo largo de los años, sin contar la casa. Él llega. Mi voz no tembló. Cada palabra fue una liberación. Dudaron y luego aceptaron el cheque. Su silencio fue ensordecedor cuando se marcharon. La puerta se cerró y un peso inmenso cayó de mis hombros. En cuestión de semanas vendí la casa por $550,000, una ganancia considerable respecto de los $450,000 que había pagado originalmente. El dinero se invirtió en la startup tecnológica femenina que había estado considerando durante meses. Esa decisión no fue solo financiera, fue la reafirmación de mi futuro. Me mudé a un elegante loft en el centro y mi nuevo espacio era un símbolo tangible de mi independencia. Por primera vez viví para mí, sin el peso de sus exigencias. Mientras tanto, mi familia luchaba por llegar a fin de mes. La pensión de $30,000 anuales de mi padre apenas cubría el alquiler del modesto apartamento al que se mudaron, lejos de las comodidades suburbanas a las que estaban acostumbrados. Sus publicaciones en las redes sociales, que alguna vez fueron armas contra mí, se volvieron contra ellos. Amigos y seguidores, al descubrir que los había apoyado durante años, comenzaron a cuestionar sus derechos. Las acusaciones de mi madre y los vídeos de mi hermano se convirtieron en prueba de su propia hipocresía, dejándolos aislados en las consecuencias económicas y sociales que sembraron. Este viaje me enseñó una lección vital: la familia no es sinónimo de sacrificio personal. Es necesario establecer límites. Tienes que elegirte a ti mismo. Y por primera vez, finalmente lo hice.